Hola, ¿cómo están todas? Hoy en Crochet Paso a Paso vamos a aprender a hacer esta agarradera en forma de sandía. Es una agarradera muy fácil de tejer y también lleva muy poco tiempo. Para hacer la agarradera podemos utilizar cualquier material. Yo utilicé hilo de algodón semigrueso y las cantidades son muy pocas. Para hacer por ejemplo esta parte que es la rosa que lleva más filas, utilicé muy poquito, no sabría decirles cuánto es la cantidad, pero es muy poquito. Después vamos a utilizar algo de blanco y de verde, y para las semillitas un color negro. Se lleva muy poquito material, pero si ustedes no tienen estos colores y quieren hacer esta agarradera, también lo pueden hacer y utilizar, por ejemplo, si ustedes tienen algún club deportivo favorito, también pueden hacer con el color de ese club, pueden hacer con todas las lanitas que les quedó de resto, porque van a ver que son varias filas, entonces podemos ir tejiendo dos filas de un color o una fila de un color o tres filas de un color y otra de un color, así que podemos ir combinando varios colores y pueden hacer la agarradera como a ustedes más les guste. Bueno, les voy a hablar un poco de la lista de materiales. Como les dije, utilicé hilo de algodón, después semigrueso, después usé una aguja crochet de 3 milímetros, una aguja lanera y tijera. Esos son los materiales que vamos a necesitar para hacer esta agarradera. Bueno, ahora vamos a ir al paso a paso. Vamos a comenzar, vamos a hacer la primera fila. Primero vamos a hacer un anillo mágico. Voy a tejer dos cadenas, una y dos. Y dentro del anillo vamos a tejer 13 varetas. En este caso yo estoy usando un hilo de algodón semigrueso. Si ustedes tienen un hilado más finito, entonces pueden hacer 14 varetas en la primera fila, o más si es muy finita. Bueno, vamos entonces a hacer 13 varetas. Una, dos, tres, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13 varetas. Ahora vamos a cerrar el anillo estirando de esta parte y nos vamos a dar cuenta que la cantidad de varetas está bien cuando nosotros al cerrar el anillo podemos ver que podemos cerrar la fila de manera fácil. Si nos queda muy alejado, entonces tendríamos que agregar una o dos varetas más para que la primera fila quede bien. Bueno, hicimos las 13 varetas, ahora vamos a cerrar con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Bueno, van a ver que acá se cerró perfectamente. Si yo veo que no se cierra bien, entonces agregamos más varetas en la primera fila. Ahora vamos a tejer la fila 2. Al comenzar siempre todas las filas, vamos a empezar siempre nuestra fila con dos cadenas. Tejemos una y dos cadenas. Y estas dos cadenas solamente me sirven para levantar el labor. Es decir, que yo no las voy a contar como una vareta. Si ustedes cuentan a estas dos cadenas como una vareta, entonces en vez de hacer dos cadenas tienen que hacer tres cadenas. Pero en mi caso yo no las cuento como una vareta. Bueno, entonces vamos a empezar la segunda fila y en la segunda fila vamos a hacer un aumento por cada punto. Entonces, acuérdense que como yo no cuento estas dos cadenas como punto, entonces el aumento lo vamos a trabajar sobre la primera vareta de la fila anterior y en ese lugar voy a tejer dos varetas. Entonces, aquí en este lugar empezamos tejiendo dos varetas en el mismo lugar. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. De nuevo, en el punto que sigue volvemos a tejer dos varetas. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Acuérdense que estamos tejiendo todo en aumentos por todos los puntos de la fila anterior. Nuevamente,
tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Nuevamente, sobre el punto que sigue tejemos 2 varetas, una vareta y otra vareta en el mismo lugar. Y así vamos a continuar tejiendo sobre todos los puntos de la fila anterior hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila, ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y en esta fila 2 vamos a tener un total de 26 varetas. Ahora vamos a tejer la fila 3. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor. Y la secuencia de esta fila va a ser una vareta, un aumento. Y esa secuencia la vamos a repetir por toda la fila. Comenzamos entonces trabajando una vareta. Acuérdense que la primera vareta siempre la hacemos sobre la primera vareta de la fila anterior. Entonces tejo una vareta y en el punto que sigue hacemos un aumento. Hago una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos una secuencia. Volvemos a repetir. Hacemos una vareta en el punto que sigue. Y ahora tejemos un aumento sobre la vareta que sigue. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir. Trabajamos una vareta y ahora trabajamos un aumento sobre la vareta que sigue. Tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a trabajar toda la fila, haciendo una vareta, un aumento hasta llegar al final. Llegamos al final de la fila y como siempre en todas las filas que vayamos a tejer, acuérdense que siempre cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. De esta forma tejimos la fila 3 y en esta fila vamos a tener un total de 39 varetas. Ahora vamos a tejer la fila número 4. Vamos a comenzar haciendo 2 cadenas para levantar la labor y en esta fila la secuencia va a ser la siguiente. Vamos a trabajar un aumento, 2 varetas. Entonces empezamos trabajando sobre la primera vareta de la fila anterior un aumento. Es decir que en el lugar voy a tejer 2 varetas. Tejo una y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora voy a tejer 2 varetas. Tejo una y la segunda sobre la vareta que sigue. Hicimos una secuencia. Nuevamente, vamos a repetir. Tejemos primero un aumento, tejo una vareta y vuelvo a tejer otra vareta en el mismo lugar. Ahora tejo 2 varetas. Hacemos una vareta y la segunda vareta sobre el punto que sigue. Hicimos otra secuencia. Volvemos a repetir. Tejemos un aumento y ahora tejemos 2 varetas. Tejo la primera y la segunda vareta sobre la vareta que sigue. De esta forma hicimos otra secuencia y así vamos a tejer hasta llegar al final del tejido. Llegamos al final de la fila, ahora cerramos la fila con un punto deslizado sobre la primera vareta del comienzo de la fila. Y en esta fila vamos a tener un total de 52 varetas. A partir de aquí vamos a dejar indicaciones porque las demás filas que vienen se tejen de forma similar a las filas que ya tejimos. Pero vamos a hacer algunas aclaraciones. Por ejemplo, nosotros en la fila número 4 seguimos la secuencia completa. Es decir, que nosotros comenzamos directamente con la secuencia que era
un aumento, 2 varetas, después seguíamos un aumento, 2 varetas. Pero hay filas en las cuales, por ejemplo, la fila 6, que después yo voy a poner las indicaciones, no vamos a comenzar directamente con la secuencia, sino que vamos a empezar haciendo, por ejemplo, una vareta, un aumento, y después de ahí se empieza a tejer la secuencia, que serían 4 varetas, un aumento. Esto es para que los aumentos, por ejemplo, que yo voy haciendo en todas las filas, no caigan sobre los aumentos de la fila anterior. Aquí les voy a mostrar el círculo para que ustedes vean, por ejemplo, se pueda ver bien. Por ejemplo, acá este aumento de esta fila no cae sobre un aumento de la fila anterior. Si nosotros trabajáramos desde el comienzo de la fila con la secuencia completa, entonces generalmente todos los aumentos tenderían a caer en un mismo lugar, lo que hace que el tejido no quede redondo, sino que me vaya quedando con piquitos, y esto, en vez de hacer un redondito bien redondo, me va a quedar como un hexágono con lados y no tan redondo. Entonces por eso muchas veces yo no tejo las secuencias completas desde el comienzo de la fila, sino que las voy cortando y voy haciendo que este aumento, por ejemplo, de esta fila no me caiga sobre otro aumento de una fila anterior. Bueno, y de esa forma el tejido nos queda bien. Cuando terminemos de hacer las 8 filas en total, vamos a volver nuevamente.